El hombre, centro activo de fuerzas y energías. Tercera parte. Ya hemos visto cómo el cuerpo etérico sirve para mantener vivo el cuerpo físico, pero también hemos dicho que sirve de puente para que las emociones y los pensamientos lleguen al cuerpo físico. De hecho, sin este puente el ego no podría utilizar el cerebro ni el sistema nervioso. Este puente no es otra cosa que los propios centros o chakras, los cuales coinciden en su posición del cuerpo etérico respecto a los del cuerpo de deseos o emocional, pero no en este cuerpo emocional, por tener otra dimensión más que el etérico. No tiene el cuerpo etérico tiene la misma forma del físico, pero el cuerpo de deseos no, en particular durante el día. Y al ser otra dimensión, aunque hay una conexión entre ellos, no tienen que estar en la misma posición. Los centros etéreos están en la superficie del cuerpo, mientras que los del cuerpo de deseos o emocional están dentro del mismo. Cuando por medio de una vida de servicio, de altruista y amoroso al prójimo, y a todo ser viviente al fin y al cabo, se desarrollan los chakras, entonces se despierta el poder que corresponda a cada uno de ellos. Para conseguir esto hay que despertar el fuego latente, en algunos ya está semidespierto, los más desarrollados. Hay que despertar este fuego latente que está en el centro inferior y este es el que se encarga de poner en actividad a cada uno de los centros según asciende hacia la cabeza o conectándolos. De esta forma se experimentan hechos que van desde sentirse flotar en el aire, recordar algo de lo que se ha hecho por la noche mientras se sale del cuerpo físico, mientras se duerme, y hasta ver u oír cosas en el mundo de deseos, o incluso llegar a ser conscientes de cuando abandonamos el cuerpo físico. Pero, ¿qué son los centros o chakras? Los centros están formados por corrientes de fuerza que, procedentes del espíritu, llegan al ego y desde éste a los diferentes cuerpos. De ahí la progresiva actividad a partir de que el ego comienza a controlar o a actuar sobre ellos. En su momento ocurrirá lo mismo desde el espíritu hacia el ego. Pero antes de que ocurra eso, es necesario crear el cuerpo-alma, que es el resultado de transformar la personalidad terrenal en alma espiritual. El centro coronario, que representa la voluntad, el cardíaco, que representa el amor o sabiduría, y el laríngeo, que representa la actividad, los tres aspectos de Dios, de la Trinidad, son los tres centros encargados de transformar la materia etérica de deseos y mental para que el ego tenga pleno poder sobre la corriente de vida. La corriente de vida, el hilo de vida que está situado en el corazón, y también sobre la de la conciencia que está situada en la cabeza. El hombre debe llegar a ser consciente de los centros gracias al desarrollo y aumento de poder del ego y no al trabajo personal sobre los centros que algunos intentan conseguir con determinados ejercicios, no aconsejables, por cierto. Aunque el trabajo espiritual debe ser realizado sobre los centros mayores, los instrumentos principales en el plano físico, deben ser realizados sobre los centros mayores, puesto que estos repercuten sobre las glándulas. Las glándulas endocrinas tienen, las 7 tienen una gran importancia también. Es el centro en el corazón el que debería entrar primero en actividad, puesto que es el que unifica la personalidad con el alma, o mejor dicho, el que eleva la conciencia a los planos espirituales. El cuerpo de deseos no es nada parecido a los cuerpos físicos y etéricos, puesto que no tiene su forma. Este es una especie de ovoide donde los deseos, las emociones, se muestran en forma de energías, formas y colores cambiantes. En fin, que si algo tiene en común con el cuerpo etérico es que también tiene unos centros y en que el Kundalini también duerme en el más inferior de los 7 centros. Este es el vehículo que utilizamos cada noche mientras dormimos
y al cabo de unas horas después de la muerte. Cada noche nada más salir del cuerpo físico y después de la muerte al cabo ya de unas horas, que pueden ser 72 horas fácilmente, que es cuando le abandonamos ya el vehículo etérico y el físico y pasamos al mundo de deseos con nuestro cuerpo de deseos que ya ha tomado la imagen exacta del cuerpo físico. Pero actualmente no hemos desarrollado todavía la conciencia en él, como lo hemos hecho en el cuerpo físico y en el mundo físico. Al igual que en el cuerpo etérico, el de deseos capacita al ser humano para hacer uso de ciertos poderes fruto de la elevación del fuego serpentino por el triple canal espinal. Cuando ocurra esto, funcionaremos en el mundo de deseos o emocional como lo hacemos aquí, y no tendremos los obstáculos que hoy tenemos con el cuerpo físico para viajar y para otras muchas cosas. Los centros del cuerpo de deseos hacen la misma función que los sentidos físicos, pero en una dimensión superior. Los chakras nos sirven como sentidos mientras estamos en el mundo de deseos, lo mismo que aquí nuestros sentidos nos sirven para funcionar aquí y ser conscientes aquí. Los centros del cuerpo etérico, como este mismo cuerpo, tienen unas funciones más claras y concretas respecto a nuestras necesidades físicas y de conciencia. Los dos primeros centros etéricos tienen el papel de transferir las fuerzas o energías de Kundalini del planeta y la vitalidad solar del sistema. Los tres siguientes relacionan o comunican determinados aspectos de la personalidad con el ego por medio del cuerpo de deseos y de la mente. Los dos últimos de la cabeza, relacionados con el cuerpo pituitario y la glándula pineal, entran en acción única y exclusivamente cuando la persona ha alcanzado cierto grado de desarrollo espiritual. Aunque estos chakras tienen relación con los ganglios y están conectados a los plexos y a la columna vertebral, no entraremos en detalles y nos quedaremos simplemente con la idea de que los centros del cuerpo etérico y del cuerpo de deseos intercambian y aumentan fuerzas y energías mutuamente. Está claro que el trabajo a realizar para alcanzar ese desarrollo espiritual debe centrarse en los centros o chakras situados sobre el corazón, sobre la garganta y en la frente, puesto que el coronario actúa más en la culminación de la obra o santificación. A grosso modo, se trata de reorganizar y reordenar los tres superdinámicos chakras inferiores para que pasen del estado positivo a negativo y de hacer lo contrario en los cuatro superiores. Si de lo que se trata por un lado es de pasar la energía positiva de los tres inferiores a los superiores, debemos comenzar por espiritualizar el carácter y purificar los vehículos que utilizamos. Es decir, trabajar y purificar la mente, el cuerpo de deseos, o sea, los sentimientos, emociones y el cuerpo físico, como es lógico. Esta transformación debe ser hecha por medio de la voluntad, la organización de nuestra vida diaria, la repetición, la persistencia, la meditación, la retrospección, la concentración, la pureza de vida y el control de la mente. Y seguro que alguna cosa más. Uno de los efectos de este trabajo es que la energía del centro sacro, en la inferior, utilizado para la creación y la generación física, se sublima y se reorganiza para que ascienda al centro creador de la laringe, que como hemos dicho está relacionado con la palabra que es creadora. Asimismo, las energías del plexo solar ascienden al corazón, o sea, los deseos materiales y sentimientos personales deben convertirse en conciencia y amor al servicio amor y servicio al prójimo. El papel más importante del fuego serpentino, que normalmente llaman Kundalini, respecto al desenvolvimiento espiritual que el hombre tiene que alcanzar en algún momento de su evolución, es despertar o activar
los centros etéreos para que se conviertan en eficaces puentes de conexión entre el cuerpo físico y el de deseos. Esta energía ígnea es la que vivifica los diferentes cuerpos para que el ego sea consciente en los diferentes mundos, lo que algún día conseguirá todo ser humano. Además del necesario progreso espiritual que hay que alcanzar para despertar el aspecto interno de este fuego sagrado, es necesario que la persona adquiera un gran poder de voluntad, discernimiento y dominio de sí mismo, a la vez que responsabilidad. Si no es así, no se despertará tan fácilmente. Pero si alguien lo intenta por el camino de la negatividad, de la magia negra, en verdad que se arrepentirá una y mil veces. Cuando esta energía se despierta por medios contrarios a los positivos, a los que enseñan los maestros y hermanos mayores que hemos mencionado, se dirige hacia abajo. Cuando estoy refiriéndome, cuando trabajan, se dirige una persona por los caminos equivocados y hace, pues por ejemplo, concentraciones ahí en esa zona. Entonces se dirige hacia abajo en vez de hacia arriba por el canal espinal. Y la persona pues no solo transforma su personalidad para mal, sino que además, según algún ocultista, sufre física y psíquicamente. Por tanto, y según no algún ocultista, sino los más entendidos, los que han sido conscientes en esos mundos y se han interesado por estudiar todo esto, nadie debería despertar esta energía si no estar en contacto con un iniciado o maestro experto que ya lo haya desarrollado y que sepa manejar estas energías. Los centros o chakras de los cuerpos invisibles se van desarrollando según la actitud de la persona, particularmente a partir de la formación de dichos cuerpos a los 7 y a los 14 años. Pero hay otras conexiones vitales sin las que el ser humano ni se formaría ni existiría. Hasta ahora hemos hablado de energías en general, de las de los cuerpos y de las de los 4 éteres del cuerpo etérico en particular, pero no hemos hablado de lo que hace que esos cuerpos existan y estén unidos desde el mismo momento de la unión del óvulo con el espermatozoide. Hay una clase de ángeles cuyo trabajo respecto a la humanidad trata sobre su destino y su karma. Ellos administran y controlan dos hechos importantes de nuestras vidas. Primero, el átomo simiente, donde quedan grabadas todas las experiencias de nuestras vidas para extraer el fruto después de la muerte, y que ellos colocan y hacen que vaya en el espermatozoide que fecundará el óvulo. Y segundo, la colocación del molde etérico del futuro cuerpo en la matriz de la madre para que se adhieran los átomos físicos y se forme el cuerpo según el karma y el destino que tenga. Partiendo de la base de que cada cuerpo tiene su átomo simiente y que los cuerpos se terminan de desarrollar a los 7, a los 14 y a los 21 años aproximadamente a partir del nacimiento, hay que saber, primero, que el átomo simiente del cuerpo físico nace del átomo simiente del cuerpo físico nace un cordón etérico de color brillante plateado que se dirige hacia el centro del cuerpo etérico situado a la altura del bazo, hacia el chakra que hay en el bazo. Segundo, que el centro del cuerpo de deseo situado a la altura del hígado, el chakra que hay a la altura del hígado, aproximadamente, de ahí nace un cordón de materia astral, de materia de deseos, que se dirige hacia el mismo centro etérico mencionado anteriormente, en el bazo etérico. Que ambos cordones se encuentran y se unen en dicho átomo, en el plexo solar, y que así perdurará hasta unas horas después de la muerte, que es cuando se rompe. Cuarto, que la muerte clínica ocurre cuando el cordón etérico se desconecta del átomo simiente en el corazón. Esa es la muerte clínica que dictaminan los médicos.
y que la verdadera muerte ocurre cuando, después de grabar la película de nuestra vida pasada, entonces se rompe el cordón del cuerpo de deseos para así pasar al mundo de deseos. Quinto, que cuando las partes inferiores y superiores del cordón plateado se unen, comienza la vida y los movimientos del feto, y esto seguirá así hasta que penetre y se haga cargo el ego aproximadamente a los 21 días de la fecundación. Desde entonces y hasta después de la recopilación de la película de la vida después de la muerte, no abandonará el ego el cuerpo físico. Salvo casos, claro, que ya sabemos, como el suicidio, etc. El asesinato. Sexto, que el tercer segmento del cordón que se une en el centro o chakra del cuerpo de deseos, que es de materia mental, está conectado al cuerpo mental, a la mente, en el seno frontal del cuerpo físico. Las dos partes inferiores del cuerpo tienen que estar presentes antes del nacimiento, pero su completo desarrollo, y más aún el cordón de materia mental, se hará según los ciclos septenarios que lo controla. No olvidemos que el triple cordón es por donde descienden las fuerzas relacionadas con el espíritu y con el ego. Los cordones, al igual que los cuerpos, se van desarrollando progresivamente en ciclos septenarios. Séptimo, que el cordón relacionado con el cuerpo mental no está presente durante el embarazo y ni siquiera en el nacimiento. Se encuentra latente en el átomo simiente de la mente. Aunque a partir del nacimiento comience a desarrollarse, no lo hace notablemente hasta el ciclo entre los 14 y los 21 años, que es cuando el hombre va adquiriendo total control sobre sus cuerpos y verdadera responsabilidad en sus decisiones. Octavo, que cuando todos los cuerpos están presentes a partir de la concepción hasta su completo desarrollo para uso del ego, el hombre actúa y se vale, aunque no tan vivamente como cuando sus cuerpos están completamente formados, pero bueno, actúa y se vale de otras fuerzas planetarias para completar su formación mientras tanto. Noveno, que el cordón de materia mental que va desde el seno frontal hasta el átomo simiente de deseos pasa por la glándula pineal, el cuerpo pituitario, las glándulas tiroides y timo, bazo y suprarrenales, para terminar uniéndose al cordón de materia de deseos en su centro o chakra situado a la altura del hígado físico. Y décimo, que este cordón de materia etérica energética se puede extender a gran distancia cuando salimos del cuerpo físico sin ningún peligro, salvo excepciones. Y gracias a él se puede estar en los diferentes mundos. Sin embargo, durante el día, y al igual que ocurre con los cuerpos invisibles, este cordón se recoge en el cuerpo físico en la zona del plexo solar. El reflejo del Sutratma en el cuerpo físico, Sutratma es una palabra, creo que es también en sánscrito, lo utiliza la filosofía hindú, las escuelas que tratan más con esta lengua, es algo así como el hilo de vida. Entonces el reflejo del Sutratma en el cuerpo físico se denomina médula espinal, en la cual existen 3 canales de nervios llamado en ese mismo lenguaje, uno se llama Ida, de polo negativo y de color rojo, el otro es Pingala, que es polo positivo y de color amarillo, y el del centro, que le llaman Sushumna, Kundalini, en Sushumna, de color azul oscuro. Esos son los 3. Hasta que las energías de los laterales del Ida y Pingala no estén equilibradas, no podrá ascender y descender Kundalini por el canal central hacia el cerebro y pasar sin ningún problema por los diferentes centros. Que es como decir que nos queda un gran trabajo de desarrollo espiritual todavía al común de la humanidad. Se dice que es análogo al hilo de vida Sutratma, porque relaciona a la personalidad con el ego, o sea, con el ego o con el yo superior,
por medio de un equilibrio entre la energía negativa de la materia y la energía positiva del espíritu. Es decir, por el canal del medio. Para que esto ocurra hay que activar las energías laterales que representan al alma que subyuga al cuerpo físico. Esta misma purificación de la personalidad produce una circulación que alcanza a todo el cuerpo gracias al canal central. Una de las primeras ayudas que encuentra un aspirante ocultista ante un maestro o iniciado es la activación de este canal, que llaman Ida, para que comience a dominar sus deseos, sus pasiones, sus emociones. Con la avivación del segundo canal, que le llaman Pingalas, se ayuda también a dominar la mente. Y cuando el aspirante lleva mucho tiempo sacrificándose y esforzándose bajo la dirección consciente o inconsciente incluso de un maestro, se despierta la energía central, la de Sushumna, para poder recibir la influencia espiritual superior. Esto ya estaríamos hablando de iniciaciones, o al menos en la primera. Así es posible dejar a voluntad del cuerpo físico y ser consciente de los mundos superiores. El fuego creador o Kundalini tiene su asiento, como sabemos, en las entrañas mismas del, como he dicho, en las entrañas mismas del planeta, en el centro del planeta, en todos los reinos, y gracias a él se crea todo en este mundo físico. Es una energía creativa. En el ser humano penetra por los centros o chakras menores situados en las piernas, hacia arriba, de tal manera que el fuego etérico que circula por la pierna izquierda asciende después por el canal Ida de la columna, y el que sube por la pierna derecha lo hace por el canal Pingala. El canal central, el del centro, el Sushumna ígneo, simboliza el grado espiritual del ego, y en él se despierta en su justo grado y equilibrio el poder que asciende por los centros mayores. Estos tres canales representan las tres energías o aspectos de Dios, que ya hemos dicho, pero es Kundalini el que se eleva por el canal central cuando el trabajo del aspirante espiritual permite la intervención del ego para ello. Esto yo añadiría, ahora que cosas que surgen así de pronto, que no todo es tan automáticamente, que tenga que estar uno un determinado nivel para que se despierte en algún grado el poder de un chakra o de un vórtice de estos. Hay veces que no ha empezado la Kundalini a ascender lo más mínimo cuando ciertas personas ya han desarrollado algún grado o algún poder, sobre todo gracias porque a lo mejor inconscientemente, como ocurre con algún probacionista y algún discípulo incluso, aunque la mayoría de los discípulos son conscientes del contacto con su maestro, pues hay personas que no lo son y sin embargo están haciendo trabajos para ese desarrollo por las noches en contacto con un hermano lego, con un maestro o incluso con algún iniciado. Por tanto, el desarrollo de todas estas cosas que estamos hablando no es todo tan automático. Esto sería una regla general, pero con excepciones que en personas es como la evolución misma. Personas que se adaptan más, se esfuerzan más, consiguen desarrollar más un carácter o un aspecto del carácter que otros, y eso también se ve en los desarrollos de los diferentes chakras. Se podría decir que para despertar los centros son necesarias dos formas y métodos de trabajo: uno voluntario por parte del aspirante espiritual y otro similar pero bajo la dirección de algún maestro o iniciado. La parte que por voluntad y persistencia debe realizar el aspirante es la que desarrolla la autodisciplina, la purificación de sus cuerpos y la espiritualización del carácter, para que los centros o chakras mayores se pongan en sintonía y tengan un buen ritmo y vitalidad vibratoria. En esta etapa cabe la posibilidad de que el aspirante se vea tentado, por los consejos de algunos, entre otras cosas, a concentrar su mente en los centros con tal de vitalizarlos más o de despertarlos. Sin embargo, eso no entra en el desarrollo normal y conlleva, como he dicho,
bastante peligro. De lo que debería de acordarse el estudiante es de espiritualizar sus cuerpos, es decir, vida sana y alimentos sanos para el cuerpo físico, deseos y sentimientos espirituales, devocionales, etc., y pensamientos elevados que lleven a la persona a ser amoroso, fraternal, compasivo y servicial con el prójimo. Esto pone en correcta actividad el cuerpo y las 7 glándulas principales. Hasta aquí, por mucho tiempo, llega el trabajo individual del aspirante para que esos centros despierten sin ningún peligro. Hay maestros de determinadas escuelas y otros iniciados que se dedican a entrenar al aspirante cuando éste ha atraído su atención desde los planos invisibles. Estos iniciados basan su entrenamiento en las necesidades de desarrollo que el aspirante tenga, pero también teniendo en cuenta al rayo de la personalidad y el del ego. Sin embargo, eso no evita que alguien pueda trabajar sobre los centros por su propia cuenta y riesgo. No se debería intentar desarrollar los centros mientras haya la más mínima maldad en el hombre, pero además el trabajo debería ser constante durante todo el día. Es positivo, como es lógico, estando libre de preocupaciones, prejuicios, enfermedad, interrupciones, en los momentos exclusivos de dedicación, etc. Esto también va dirigido a los ejercicios que se hagan. Los centros se desarrollan solo cuando uno se disciplina, ama y sirve a los demás y es fraternal y compasivo con todo ser viviente. Cuando la energía de la conciencia se fusiona con la energía de las células del cuerpo físico, se produce sensibilidad y percepción de forma natural. Pero cuando el individuo actúa erróneamente y hace una excesiva estimulación de las células en el cerebro, como por ejemplo en la concentración, se produce una fusión con ciertas energías de las que circulan por el cuerpo, y eso puede provocar locura y otras afecciones cerebrales, entre otras cosas. El sutratma es el hilo de energía plateado donde se engarzan los átomos permanentes que unen la personalidad con el espíritu durante un periodo de manifestación, haciendo esto por medio del ego. Es el ego el que vitaliza sus vehículos o cuerpos de manifestación por medio de este hilo, un hilo de vida al fin y al cabo, para así poder manifestarse y extraer el beneficio o quinta esencia de las experiencias de cada vida. Este hilo, que es en sí mismo una corriente de vida, se divide en otras dos corrientes que se conectan. Una en la región de la glándula pineal en el cerebro, relacionado con la conciencia, y otra que es el aspecto de vida que anima cada átomo y se conecta al corazón, dando así las riendas al ego para que desde el cerebro y a través de la mente, claro, pueda actuar sobre la circulación sanguínea y el sistema endocrino como un ser autoconsciente e inteligente. El sutratma es el hilo de vida que desciende, es la base de la inmortalidad que une y vivifica todas las formas y contiene la voluntad y el propósito de la conciencia que se manifiesta. El antakarana, que es otro, por decirlo así, otro hilo, es el hilo de la conciencia, que se manifiesta o que responde dentro de las formas físicas. Y aunque por lo general se piensa que es también una especie de hilo de energía, sería más acertado decir que es un estado de conciencia. El desarrollo de este puente no se inicia hasta que el ser humano está en un nivel evolutivo en que comienza a enfocarse los planos del mundo del pensamiento de una manera consciente y voluntaria y comprende lo que es el pensador a diferencia de la mente creadora de pensamientos. Esto es, conectar con el mundo de las ideas para ser creador mental y voluntariamente. Naturalmente que para comenzar este proceso hay que autoobservarse y tener la consciencia en el aquí y ahora de cada instante para identificarse lo menos posible con el mundo fenoménico y material, ni con las obstrucciones, ni con las distracciones de la mente.
Esto hace que nuestra energía y nuestra mente se dirijan al mundo del espíritu, a la vez que éste se proyecta como corriente de energía hacia los tres mundos inferiores. Esto trae como resultado una actividad recíproca o sendero que lleva al espíritu a conectar con el cerebro gracias al alma o ego. El fin último del Antakarana es conectar las formas y sus fuerzas con sus fuentes originales, es decir, la vida que se manifiesta como ser humano con el triple espíritu a través del ego. El hombre actual ha llegado a crear y unir sus cuerpos y a manifestarse como un centro de energía mental en el mundo del pensamiento, a la vez que el Antakarana se une al Sutratma, que surge del corazón, lo que traerá como resultado la identificación y fusión de la personalidad con el ego. En realidad se trata de construir un puente entre la personalidad y el alma, y entre ésta y el espíritu. Y para ello debemos intentar vibrar en sintonía con los planos superiores del mundo del pensamiento, las regiones o planos de las ideas y de la intuición que deben ser captados por la mente. El Antakarana se construye gracias a los constantes esfuerzos y sacrificios cuyos resultados elevan y expanden la conciencia, y no solamente por el hecho de ser bueno. Hay que demostrar buenas cualidades, virtudes espirituales y una elevación espiritual. El Antakarana lo van construyendo poco a poco las personas que se esfuerzan en identificarse y en actuar como los propios egos hasta que los aspectos de la personalidad se fusionan con el alma en los tres mundos inferiores. Este puente elimina el vacío que existe entre la conciencia del hombre actual y los mundos espirituales y ayuda a vencer las limitaciones físicas y psicológicas que limitan la libre expresión del espíritu. Las energías que animan al cuerpo físico, la sensibilidad emocional y la inteligencia de la mente deben unirse y transmutarse en energías que dinamicen al ego en su propio plano, esto es, en una mente que imparta iluminación, en una naturaleza intuitiva que facilite la percepción espiritual y las experiencias divinas. Como hemos podido comprender a lo largo de estas páginas, el cuerpo físico no solo es la manifestación de unas energías formativas, sino que además es el centro donde confluyen una serie de fuerzas y energías procedentes del planeta, del sistema solar y de fuera del mismo, con la única intención de ayudar. El verdadero ser humano es un espíritu diferenciado por Dios y en Dios mismo, el cual se manifiesta en los tres mundos inferiores por medio de los diferentes cuerpos mencionados hasta que, a través de su evolución, se forma el alma o intermediario entre los mundos y cuerpos inferiores y los superiores. El hombre debe volver a reincorporarse y fusionarse con su espíritu y su mundo, y para ello necesita elevar progresivamente su conciencia, primero al nivel del alma y después en su momento al del espíritu, hasta que haya la unificación. Entonces, y gracias a todas estas fuerzas divinas que nos ayudan en perfecto orden y sintonía, dejarán de colaborar con nosotros y a partir de ahí seremos nosotros quienes, a imagen y semejanza a Dios, colaboremos con las vidas que nos siguen en forma de reinos. Fin de la tercera parte y última.